Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos sean todos y todas ustedes a este ya segundo episodio del programa de conversaciones terapéuticas, descubriendo nuevas perspectivas en conciencia psicológica. Estamos pues ya desde hace un episodio en Manteles Largos con la visita, con la intervención, con la colaboración de nuestra experta en temas infanto-juvenil, Tabata Wilch. Y bueno, pues hoy en este segundo episodio vamos a repasar, a retomar un poquito lo que hemos venido trabajando desde el episodio anterior y hemos denominado a este episodio Semillas de Esperanza, las claves de la crianza resiliente. Yo soy Fer Toraya y bueno, pues estamos aquí en colaboración con pues nuestros colegas, ¿verdad? Nuestros colegas psicólogos, psicoterapeutas, profesionales de la salud, quienes desde nuestra perspectiva aquí en Conciencia Psicológica requieren el apoyo, la educación continua, como se le llama también en otros momentos, donde tener una orientación mucho más especializada en los asuntos que en consulta privada, que en consulta quizás también pública se puedan encontrar. Y la semana pasada, Tabata, hablábamos precisamente de cómo nuestros colegas se pueden encontrar en consulta con la problemática infanto-juvenil respecto a la familia, los padres. Habías comentado algunas situaciones importantes a tomar en cuenta. Hoy me gustaría retomar un poquito estas apuntes que señalaste la sesión pasada, Tabata, y poner en perspectiva em, a qué le podemos denominar o llamar eh, pues el trauma infantil frente a lo que los padres están afrontando hoy en día. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuándo nos estén viendo. Tabata, Hola Fer, me da mucho gusto volver a platicar contigo. gracias, gracias, Tabata. A ver, lo que mencionamos la sesión anterior sobre las habilidades parentales o las competencias parentales y cómo influyen en el desarrollo de los niños hacia la salud mental o hacia el trauma. Entonces, estamos considerando que hay ciertas habilidades que los cuidadores deberíamos de tener. Me refiero a cuidadores papá y mamá, pero Ujú. puede ser familia extendida, abuelitos, maestros, pero me voy a enfocar principalmente en papá y mamá, em, que son los que están en el hogar con los niños, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades tienen que tener los papás y las mamás, o los cuidadores, La gran pregunta. para que los niños tengan un desarrollo saludable y evitar psicopatología más adelante o en el momento de la infancia también? Ok, ¿cuáles serían estas, digamos, estrategias? No sé si pudiésemos denominarla de esta forma, estas estrategias para que nuestros padres pudieran tener una crianza libre de trauma o si ya los hijos han tenido cierto trauma, esta crianza resiliente. ¿Existen algunas estrategias que los padres pudieran tener para afrontar todo esto, Tabata? Es una gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son esas habilidades? Mira, dentro de la psicología infantil consideramos que hay cuatro pilares muy importantes. Uno es las habilidades vinculares, que tienen que ver con cómo papá y mamá conectan emocionalmente, si empatizan, si tienen este proceso de mentalización, si saben entender y codificar las necesidades emocionales de sus hijos.
También encontramos habilidades protectoras que tienen que ver como dónde está el cuidado, si nosotros nos vamos a ir, con quién lo dejamos, si la escuela es un lugar seguro, este tipo de habilidades que los papás tienen que cuidar y hacerse responsables. Otras son las formativas, que tienen que ver con la disciplina y con la educación, con lo que Mm. hacemos con los niños. Y hay otras que están muy bonitas, que es cuando los papás hacen el propio proceso individual y se llaman competencias reflexivas. Ok, bien interesante, bien interesante. La pregunta es, quizás también para quienes nos estén escuchando, profesionales de la salud, es a lo mejor estoy haciendo así el abogado del diablo, ¿no? Ujú. ¿Cuántos padres, papá, mamá, conocen esto? Y no que lo conozcan técnicamente hablando, ¿no? Que, yo tengo a clasificar, mi clasificación de habilidades es esta. No es tanto así, sino simplemente la pregunta es, ¿los padres realmente conocen esto? ¿Qué tanto en consulta nos podemos encontrar como terapeutas especialistas en infanto juvenil con estos? ¿Cómo se puede abordar esta o cómo deberíamos abordar estas revisiones de habilidades parentales a grandes rasgos, Tabata? Yo digo, Fer, que es lo primero que hay que observar como terapeutas infantiles, cómo está el sistema de cuidados de los niños y de las niñas. Y cómo, porque cuando llegan los papás a consulta, oye, mi hijo tiene ansiedad, no duerme, es contestón y todo esto que por lo que nos traen a los niños a consulta, eh, observamos que papá o mamá tienen bajas competencias vinculares, por ejemplo, ¿no? Que tienen dificultad para entender o para empatizar con su hijo y su hija. Entonces, si no hay competencias vinculares de conexión, si yo no sé leer o se me dificulta leer a mi hija, a mi hijo en sus necesidades, pues obviamente que a lo mejor yo voy a interpretar su conducta como una agresión hacia mí y qué va a pasar, que lo voy a corregir, que voy a llevarlo al psicólogo para que lo corrijan. Y no es así la intervención. Entonces, los psicólogos tenemos que observar cómo está este sistema, si papás y mamá tienen estas habilidades para observar a sus hijos, para empatizar, para entenderlos. Y de ahí partimos a trabajar tanto con los papás, que fue algo que también te mencioné en la sesión pasada, Ujú, con los niños. claro. Am, Quisiera llevar los escenarios o el escenario a las situaciones difíciles, las situaciones que los pequeños han tenido. De hecho, por algo van a terapia, ¿verdad? Porque han tenido situaciones difíciles, eventos adversos en la infancia. Mm. Nosotros como terapeutas, ¿cómo podemos abordar la sintomatología que están presentando los pequeños en esta valoración sin retraumatizarlos? ¿Cómo pudiésemos afrontar esto? Porque muchas veces corremos el riesgo de retraumatizar a nuestros pacientitos, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer esto, Tabata, sin hacer más daño? ¿Se puede? Y por eso creo que la mirada debe de ser muy integral y debemos observar qué recursos está desarrollando el niño, qué recursos se le han dado en su ambiente de cuidados, los recursos que tiene a su alrededor con los adultos que lo cuidan, que lo protegen y que le proveen seguridad. Porque al ver y reconocer esos recursos, de ahí podemos hacer mucho por estos pequeñitos para propiciar justamente la resiliencia. Correcto, correcto, interesante. Y aprovechando el concepto que acaba de comentar, resiliencia, em, ¿qué es? ¿Cómo debemos de identificar o tomar lo que es la resiliencia como terapeutas? Mira, pues hay varias propuestas acerca de qué es la resiliencia, ¿no? Otros lo toman, bueno, más bien los psicólogos lo tomamos de este efecto de la física, de que un objeto regresa a su lugar y resilia a su estado original, pero en psicología hemos observado que los niños, las personas, los seres humanos, podemos
sobreponernos de las situaciones adversas, regresar al mismo punto antes de la herida o el trauma o la experiencia de sufrimiento. Y todavía por ahí hay una teoría que dice que todavía mejorar un poco más. Salir fortalecidos, ¿verdad? Así es. Pero bueno, ya dependerá de la literatura, Fer, de dónde nos agarremos, porque hay muchos, ¿Hay de eh, dónde? sí, hay de dónde agarrar para entender bien qué es la resiliencia, pero en términos prácticos es regresar a un estado óptimo en donde nos encontrábamos, si es que nos encontrábamos en un estado mejor, ¿no? De acuerdo. Perfecto, Tabata. Estamos en Conciencia Psicológica, en el programa de conversaciones terapéuticas, hablando con nuestra experta Tabata Wilchis en lo que pues, hemos denominado el tema el gran tema infanto-juvenil. Hoy queremos tocar el punto de las claves de esta crianza resiliente. Tabata, ¿cómo podemos, o más bien, cuáles serían las mejores prácticas como terapeutas para trabajar con los padres de familia? La sesión pasada o el episodio pasado hablamos que es posible que también padres de familia hayan tenido trauma en su infancia. Por lo tanto, ¿cuáles serían las mejores prácticas para trabajar con estos padres de familia que de alguna manera también tuvieron o experimentaron trauma? Pues es esta mirada otra vez compasiva, integral, pero también de mucha protección hacia los niños y a las niñas. Porque si bien podemos entender que los papás vienen de alguna historia traumática, tampoco podemos permitir abuso o daño hacia una persona de la nueva generación, ¿no? O de Ujú. generaciones, como en este caso serían sus hijos o sus hijas. Entonces, los miramos desde conocer cómo fue su historia, cómo fue su crianza. Algo de lo que partimos es que si bien por ahí se dice que nadie nos enseña a ser padres o madres, nuestros padres y la crianza que ellos nos dieron moldean nuestra actual crianza. Entonces, sí hay quien nos haya enseñado a ser padres y madres, la crianza que tuvimos. Y acompañamos a los papás a tener alguna reflexión sobre su propia historia de vida, a regresarse un poquito a cuando eran niños, niñas, se acuerdan de cómo se sentías, te acuerdas qué miedos te daban. No es que tu hijo te quiera levantar en la madrugada para molestarte, ¿no? Que es un poco un Claro. proceso de mentalización. Tu hijo no te odia, tu hijo te ama, pero busca a veces las formas que a ti no te van a gustar o que son incómodas para ti o desagradables para decirte que te ama o que te necesita. Entonces, desde esta mirada integral también hacia los papás, de conocer su historia y enseñarles, darles nuevos recursos también. Es un proceso que se llama terapia parental. Ok, ok, interesante este proceso. Y bueno, amigos, creo que como profesionales de la salud, que estamos enfocados o que están enfocados en el espectro infanto-juvenil, es bien interesante el enfoque que necesitamos tener, que necesitamos adquirir si no lo tenemos, para tener una mejor intervención terapéutica para con nuestros pequeños y, por supuesto, para sus padres. Esta diada es bien interesante y bien importante porque necesita este apoyo de parte nuestro, ¿no? Este acompañamiento de parte nuestro. Antes de comentar que tenemos por ahí ya en puerta una serie de talleres en este pues, contexto infanto-juvenil, déjame preguntarte, Tabata, el espectro infanto-juvenil realmente abarca diferentes edades. De entrada, no es lo mismo atender a un pequeño, estrategias determinadas, pequeño de 5 o 6 años, que a un preadolescente de 11 12 años, ¿no? ¿Existen diferencias que se pueden aplicar en las estrategias de intervención de acuerdo a las edades o es igual, no importa las edades, Tabata? No, sí es importante identificar sobre todo en qué etapa de desarrollo está
el niño, la niña, si ya tiene teoría de la mente, si ya aparecieron estos recursos de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Porque cuando están chiquitos dicen, es que te están manipulando. Bueno, entonces si estamos hablando de un niño de 3 años, 2 años, no cabe la manipulación, más bien es otra forma de estar solicitando ayuda, ¿verdad? O expresar Ujú. sus necesidades. Pero ya si hablamos de un adolescente, no precisamente vamos a decir que está manipulando, pero ya adquirió otras habilidades psicológicas para utilizar otras estrategias. Y nosotros también en intervención vamos a utilizar las estrategias por etapa de desarrollo. Ok, ok. De tal manera que entonces sí necesitamos tener diferentes habilidades para afrontar nuestra consulta clínica, ¿cierto? Así es, conocer etapas de desarrollo, qué se puede hacer acá, qué no se puede hacer acá, cómo está funcionando el cerebro, si ya se desarrolló esta memoria, si no todavía. Y Claro. entenderlo muy bien como profesionales es importante porque se lo vamos a comunicar después a los cuidadores, porque finalmente ellos están todo el tiempo con estos niños y con las niñas, y ellos son quienes moldean su cerebro. Nosotros tenemos a lo mucho 1 hora a la semana, a lo mejor cada Claro. días, y es mínimo, pero el trabajo de los padres y de las madres es súper importante. Entonces, que ellos entiendan también sobre psicoeducación, cómo funciona el cerebro de su hijo de 4, pero cómo funciona también el de 17, es muy valioso. Perfecto, perfecto. Pues bueno, ahí, colegas, creo que es bien interesante y creo que importante también empezar a entrenarnos, a adquirir todas estas habilidades terapéuticas para poder afrontar y realizar extraordinarias intervenciones terapéuticas en niveles infanto-juvenil. Así que, bueno, pensando en esto, en conciencia psicológica, estamos por aperturar una serie de talleres con nuestra experta Tabata Wilchis. Eh, Están pensados precisamente en todo lo que hemos abarcado en estos apenas 2 episodios. Vamos a tener más información a lo largo de las diferentes semanas con respecto a estos temas, pero si quieren ustedes tener una formación mucho más a detalle, especializada en estos temas. Creo que estos talleres van a ser excelentes oportunidades de ponerse al tanto y adquirir mucho más habilidades al respecto. Iniciamos el primer taller el 18 de abril y terminamos el 18 de julio. Cada uno de estos talleres van a ser los días jueves, 3 horas cada taller, donde van a poder tener todo el marco conceptual y práctico de cómo atender los diferentes temas que vamos a estar abordando. Tabata, cuéntanos un poquito a qué se van a enfrentar, qué van a tener de primera mano de la experta, nuestros colegas psicólogos, terapeutas, profesionales de la salud, educadores, quizás también sería interesante que pudieran tener esta información, maestros, en fin, cuéntanos un poquito, Tabata, sobre esta calendario de talleres que vamos a tener. Bueno, Fer, estos talleres están diseñados para proporcionar información y herramientas prácticas. O sea, una vez entendido el tema, lo vamos a poner en práctica y vamos a saber cómo reconocer y cómo poder acompañar a nuestros pacientes infantiles y a sus cuidadores en nuestras sesiones de terapia o, por ejemplo, que decías en la escuela, es muy importante también que las maestras, los maestros se informen para saber cómo reconocer si hay ansiedad, si hay depresión, qué podemos hacer, obviamente no en terapia, pero qué podemos hacer en estos espacios en donde se mueven los niños y cómo podemos intervenir responsablemente y adecuadamente, porque también están basados en mucha responsabilidad hacia la infancia, hacia el cuidado de la infancia social y también hacia sus cuidadores y también Claro. a los profesionales que los van a acompañar, porque es muy importante
reconocer bien para poder intervenir bien. Así es, así es. Algo que me llamó mucho la atención de estos talleres, colegas, es que Tabata también va a tocar el tema del apego, porque el apego es un tema clave en el desarrollo de los seres humanos, Tabata. Em, ¿Qué te digo? ¿Cómo se aborda el apego? Vamos a tener un episodio específicamente de apego, pero suéltanos unas cápsulas o pinceladas sobre qué, qué van a ver en el apego con estos talleres. Es muy interesante el tema del apego porque nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, a lo largo de todas nuestras etapas de vida, nos vamos a encontrar con temas de apego. Nos movemos, hacemos lo que hacemos, tiene que ver mucho con nuestro estilo de apego. Entonces, entender cómo es el apego en la infancia, cómo se forma, cómo se ve, qué características tiene y qué podemos hacer para acompañar hacia un apego seguro, que es lo que nos aleja mucho de la psicopatología o de las enfermedades mentales, es Ujú. muy valioso. Yo lo considero muy valioso. Y justo para entender el trauma, necesitamos entender cómo se configuró esa relación, qué esperaba el niño, qué esperaba la niña de sus relaciones de apego. Correcto, correcto. Y bueno, obviamente queda claro, bueno, esperamos que así nuestros amigos o colegas que nos estén escuchando, el apego no es conceptualizado con esta cuestión de codependencia en el sentido de que es malo tener apegos, ¿verdad? Apegos materiales. No, no estamos hablando de ese apego, es otro tipo de apego. ¿Es correcto, Tabata? Y es, vamos a observar el estilo que hizo, que desarrolló el niño y la niña para relacionarse con sus cuidadores. Si es Perfecto. un apego seguro, un apego inseguro, un apego desorganizado. Y vamos a estudiar y ver qué características, cómo se forma cada uno de estos estilos de apego y una pista se forma en relación a la respuesta de los cuidadores. Entonces, por eso es muy importante reconocer qué habilidades tienen los papás y las mamás que dieron respuesta a un estilo de apego en sus niños y niñas. Perfecto. Pues ahí está, colegas. Si están ustedes interesados en tener mayor formación, mayor especialización en su práctica clínica privada o pública, creo que estos talleres son una extraordinaria oportunidad para mejorar estas habilidades. Tenemos, por supuesto, promoción. Vamos a dejar debajo del video a el WhatsApp donde pueden ustedes preguntar o inscribirse. Y si no, también aquí se los digo, el WhatsApp donde pueden ustedes preguntar sobre estos talleres es el 55 29 13 90 42. Repito, 55 29 13 90 42. Se los vamos a dejar aquí debajo de el video para que puedan acceder a los talleres e inscribirse. Ya falta poco, prácticamente la siguiente semana iniciamos y además, por supuesto, tenemos promociones para ustedes. Pregunten por nuestras promociones. Y bueno, pues para cerrar, Tabata, me gustaría cerrar con una pregunta. em, ¿Cómo podemos, como educadores y cuidadores, aportar en estos contextos en donde nuestros pequeños nos necesitan? Ellos dependen de nosotros como formadores, como cuidadores primarios, secundarios, para crecer, desarrollarse sanamente. ¿Cómo podemos, los que no somos quizás psicólogos o terapeutas, de los que son educadores, maestros, cuidadores incluso, cómo podemos sumar eh, este, al respecto y cómo nosotros como terapeutas podemos ayudar a estos otros profesionales también? Yo creo que el primer punto, Fer, el primer paso es informarnos, conocer otra vez el mundo infantil, cómo se mueve. Hay una mirada muy especial desde los niños, desde la mirada infantil hacia el trauma.
El trauma lo vemos los adultos desde otra forma, pero un niño que lo está viviendo lo ve completamente diferente. Entonces, informarnos, saber qué necesitamos para poder acompañarlos, para poder darles recursos, poder reconocer cuando necesitan ayuda y poder brindársela es muy importante. Entonces, yo creo que el primer paso es informarnos y por eso reconozco muy valioso estos espacios que tú estás creando para que la gente se pueda informar y justo cumplir ese primer paso, sensibilizarnos, informarnos y saber cómo actuar. Muchas gracias, Tabata. Perfecto, pues ahí está, colegas. Esperemos que estos conversaciones terapéuticas les sean de utilidad, les sirvan para tener un poquito una perspectiva mucho más amplia de los temas que aquí abordamos. En este caso, el gran tema infanto-juvenil, que tanto desde mi perspectiva, y creo que hablo también por Tabata, tanto necesitamos reforzar, seguir acompañándonos, seguir formándonos como profesionales de la salud mental. Ojalá que los podamos ver en estos talleres. Los invitamos a que se inscriban a estos talleres y también en los siguientes episodios vamos a continuar con estos temas. Pues Tabata, te agradezco mucho nuevamente que estés aquí acompañándonos. Es parte de nuestros formadores, nuestros profesores en conciencia psicológica. Algo para despedirnos, Tabata. Gracias, Fer, por el espacio y inscríbanse a los talleres, por favor, para informarnos y construir sociedades más seguras para nuestros niños y niñas. Es correcto. Pues ahí está. Tabata, pues te agradezco mucho. Gracias por estar aquí. Hemos llegado al final de este segundo episodio de Conversaciones Terapéuticas aquí en Conciencia Psicológica. Yo soy Fertoraya. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Ah,